esta sesión hablaremos de producción para la exportación, certificaciones y límites máximos residuales, LMR. El aguacatejas. Buenos días, mi nombre es Jonathan Matallana, soy ingeniero agrónomo. Hago parte del equipo técnico que ha desarrollado el proyecto de frutas y hortalizas de la Gobernación de Cundinamarca en compañía con la empresa privada LST. El día de hoy vamos a hablar sobre una parte muy importante que es el proceso de certificaciones. Pero antes de abordar el tema, es necesario conocer que debemos cumplir con una serie de requisitos que exige la Resolución 448 de 2016, emitida por la entidad encargada, el Instituto Colombiano Agropecuario. El ICA diseña y ejecuta estrategias para prevenir, controlar y reducir riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales que pueden afectar la producción agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola de Colombia. La Resolución 448 de 2016 menciona textualmente, por medio de la cual se establecen los requisitos de los registros ante el ICA de los predios de producción de los vegetales para la exportación en fresco, el registro de los exportadores y el registro de las plantas empacadoras de vegetales para la exportación en fresco. Esta resolución es muy importante porque es un proceso básico en el momento de entrar en un proceso de exportación. Si nosotros estamos pensando en implementar un cultivo de tipo exportación, lo primero que debemos hacer es informarnos sobre cuál es la resolución que rige este tipo de cultivos. Esta resolución está desglosada en diferentes partes o secciones. La primera parte es un tipo documental, la segunda es una parte estructural y la tercera parte es una visita de verificación de la parte documental y de la parte estructural. Antes de hablar de la documentación, ¿por qué es importante la resolución 448? ¿Qué dice la norma y cómo nos rige a nosotros? Como es un cultivo de tipo exportación, yo tengo que garantizar que los productos que estoy utilizando tengan una inocuidad, se respeten unos periodos de carencia, yo tenga implementado en mi finca o en mi unidad productiva una serie de capacitaciones al personal sobre el uso adecuado de elementos de protección personal, sobre algunos elementos fitosanitarios que tengo que tener en consideración porque yo voy a utilizar esta fruta. La idea es que vaya a otro país y ese otro país tiene algunas normas que yo tengo que tener presentes. Dentro de la documentación básica que me pide la resolución 448 y el ICA es un certificado de libertad y tradición. ¿Qué es lo que dice el certificado de libertad y tradición? A nombre de quién está la finca. Si la persona es propietaria del predio, el certificado de libertad y tradición lo debe corroborar. Si es un arrendamiento, simplemente tengo que anexar el contrato de arrendamiento al certificado de libertad y tradición. Entonces la persona que es dueña arrienda el predio hacia la persona que está implementando el cultivo, la unidad productiva. Aquí es algo importante, la resolución 448 o el registro, se registra la finca y una persona como cabeza de ese registro. Siempre tiene que ir acompañada de un ingeniero agrónomo. Este proceso debe ir acompañado de un proceso de asistencia técnica. Entonces, tengo el certificado de libertad y tradición, tengo el contrato de arrendamiento, anexo la fotocopia de la cédula de la persona que va a quedar como titular del registro y que se va a responsabilizar por este cultivo. Hago un contrato de asistencia técnica con un ingeniero agrónomo donde se especifican las cláusulas del contrato, por cuánto tiempo es, tiene que tener una fecha de inicio y una fecha de finalización, un número de visitas y pues el precio de la asistencia técnica según esté acordado. A eso anexo la tarjeta del ingeniero agrónomo, un certificado de uso de suelos. Es muy importante porque esto ayuda al plan de ordenamiento territorial. Yo no puedo establecer cultivos agrícolas donde son zonas de reserva. Yo no puedo establecer cultivos agrícolas que en un uso de suelo que es diferente a la agricultura. Entonces esto va muy ligado al plan de ordenamiento territorial. Entonces por eso es importante el certificado de uso de suelos. Generalmente, o la mayoría de las veces, se solicita en la alcaldía.
En planeación usted va con el impuesto pago, eso también nos obliga a tener una legalidad en los predios, que tengan impuestos al día, que sean predios que tengan certificados de libertad y tradición, que estén con su documentación al día para poder acceder a este tipo de resoluciones o este tipo de normas que nos ayudan en el proceso de exportación. Este predio ya cuenta con el registro ICA. El registro ICA tiene como requisitos una serie de criterios que se cumplieron. Entre ellos, acá a la entrada del cultivo se debe de tener un mapa de la finca donde se pueda anotar todas las divisiones, los lotes, la casa, el cultivo, donde se pueden identificar todas las subdivisiones, como vemos acá en este mapa. Acá está hecho con toda la metodología, está toda la información de la finca, está toda la rotulación, la vereda, las convenciones, y se puede identificar las vías de acceso, el cultivo, la casa, los linderos, la entrada, todo el detalle de la finca. Acá está el detalle del área de post cosecha, que es donde posteriormente vamos a ingresar, y están demarcados e identificados todos los elementos. Adicionalmente debe especificar dónde están ubicadas las trampas de monitoreo, que ya más adelante también vamos a hablar de las trampas de monitoreo, y debe anexar un informe fitosanitario. ¿Qué es lo que dice el informe fitosanitario? ¿En qué estado está el cultivo? Si está vegetativo, si está en producción, qué problemas se han presentado, cómo está solucionando los problemas, cómo está haciendo el monitoreo, ¿sí? En base a qué está tomando las decisiones de aplicaciones fitosanitarias o de fertilización. Eso debe ir con firma del productor y con firma del ingeniero. Y ahora recordemos la documentación. Certificado de libertad y tradición. Contrato de arrendamiento, si se requiere. Fotocopia de la cédula de la persona responsable. Contrato de asistencia técnica con el ingeniero agrónomo. Tarjeta profesional del ingeniero agrónomo. Certificado de uso de suelos. Mapa de la finca, estructuras, trampas de monitoreo. Informe fitosanitario por parte del ingeniero agrónomo. Bueno, entonces ya tenemos la parte documental, ¿sí? Ya tengo definido, ya tengo todos mis documentos listos, hago un paquete, pero antes de radicar el paquete tengo que verificar cómo está mi predio. En infraestructura, entonces, ¿qué es lo básico que yo tengo que tener en el momento de establecer un cultivo? Donde la gente pueda estar cómoda, ¿sí? Un baño básico. Un baño que tenga jabón, agua, porque en muchas fincas el acceso al agua es difícil, pero debemos garantizar la comodidad de nuestros trabajadores. Una zona de descanso donde él pueda llegar, dejar sus maletas, dejar sus implementos y poder dirigirse a su zona de trabajo. Una zona donde esté adecuada la herramienta, donde esté organizada la herramienta. Si tengo asadones, si tengo hachas, si tengo guadañas, si tengo máquinas, entonces tengo que tenerlas adecuadas en una zona específica. Si guardo combustibles, entonces tengo que guardar el combustible en una zona donde yo pueda hacer un muro de contención, donde si hay algún derrame yo pueda tener un kit de derrame, que es básico tener un kit de derrame, que consiste simplemente en una escoba nueva, en un recogedor y en acerrín o arena. Bueno, nos encontramos en la bodega de insumos y herramientas de la finca El Porvenir. Esta área también es importante en las adecuaciones físicas que hemos realizado para la implementación de buenas prácticas agrícolas. Es un área que está debidamente marcada, como ustedes lo pueden ver, y también con seguridad, bajo llave, para evitar pues el ingreso de personal no autorizado. En este momento pues tengo colocados los guantes, en este caso ya que vamos a ingresar a un área donde se encuentran productos que, a pesar que son biológicos, son productos que también pues hay que tener la precaución adecuada. Tenemos la disposición de los productos, podemos ver acá la mezcla entre productos, como el caso de los sulfatos, debidamente señalizados para que el operario en su caso pueda hacer uso de ellos,
y también de los productos fitosanitarios de diferentes casas comerciales de productos biológicos y fertilizantes también autorizados por la norma. Vemos también que la disposición está, siempre debemos tener en cuenta que están los polvos arriba y los productos contenidos o líquidos contenidos en recipientes en la parte de abajo. Aquí vemos la organización de los diferentes equipos e insumos que se utilizan en la finca, nuestros productos o equipos de medición, como el caso de las grameras, básculas, vasitos medidores. También contamos pues con nuestras herramientas dispuestas para la facilidad del operario, nuestros equipos que nos dan la mano en todo el tema de prácticas culturales. En este caso tenemos en la fumigadora, bomba de espalda, guadaña, las herramientas y sobre todo el traje de fumigación. Al igual tenemos un plan de capacitación donde tenemos que estar constantemente capacitándonos en el manejo adecuado de productos fitosanitarios. Tengo que tener en mi zona también unos elementos de protección personal que son básicos: guantes de caucho, un overol antifluidos o tipo impermeable que me permita la movilidad y la facilidad para realizar la fumigación, una careta que debe tener filtros con carbono. Entonces el personal que trabaja en nuestras fincas debe estar capacitado en el uso de los elementos de protección personal, debe saber cuáles son las categorías toxicológicas de los productos, debe saber para qué se utilizan cada producto, si yo estoy utilizando un fungicida o un insecticida o un fertilizante o un herbicida, cuál es la diferencia, para qué lo estamos utilizando, si hay una emergencia, a dónde debemos llamar, y de eso yo debo tener un registro de capacitaciones que certifique que en mi predio las personas que están trabajando están totalmente capacitadas para el uso de este tipo de productos. Ya tenemos entonces el baño, el centro de herramientas e insumos. Es importante tener una zona donde yo voy a mezclar mis productos agrícolas. Bueno, dentro de las implementaciones para el ICA, para el cumplimiento de la norma, tanto ICA como Global Gap, hicimos estas instalaciones. Acá es una zona de mezcla, donde tenemos pues todo lo evidenciado, están todos los letreros para la información que se necesita para el ingreso del sitio, de la zona. Tenemos al fondo una zona que es donde se preparan las soluciones que se van a aplicar en el cultivo, tenemos las canecas rotuladas, tenemos una zona que pues yo tengo, es una nevera para el almacenamiento del producto después de traído del almacén agrícola. Tenemos la parte donde tenemos los equipos de protección para los trabajadores, las personas que hacen las aplicaciones. Tenemos acá pues, debidamente cerrado y pues con seguridad para el ingreso de personas ajenas al proceso. Se tienen las canecas donde se colocan los envases ya vacíos, rotulados para que no se van a ser usados para otro fin. Hay una parte, tenemos una ducha para que las personas se puedan bañar en el momento en que salen del sitio de la fumigación, que es acá, en este cuarto, como lo pueden evidenciar, y ahí se bañan y ellos se cambian con su ropa que llegan para poder seguir para sus casas. Finalmente está esta zona, la zona de barbecho, en la cual, o la zona de dosificación, en la cual aquí viene el trabajador, trae la bomba fumigadora y acá trae los productos, los aplica, hace la mezcla y cuando se hace el triple lavado, que es cuando ya se acaba el producto, se tiene que hacer un lavado muy bien al recipiente. Entonces ese residuo viene acá, cae a esta que es la zona de barbecho, la cual está constituida por carbón activado y roca o arena, en el cual allí llegan estos residuos y se inactivan. ¿Esto para qué? Para que no vayan a las fuentes de agua y no haya una contaminación. Entonces
Acá están los letreros del triple lavado, cómo se debe realizar. Está también, de hecho, los letreros con los productos, su dosificación y demás. Entonces está muy bien detallado, y debe de ingresar solo la persona que va a hacer la fumigación. Entonces por eso está acá con esta cinta amarilla, no se puede ingresar cualquier persona. Entonces estas dos áreas son fundamentales y se tienen acá muy al detalle. Debo tener un área de compostaje o un área de residuos orgánicos. En Uchuva, cuando se realizan podas, todos esos residuos nosotros lo que vamos a hacer es recogerlos y llevarlos y depositarlos en esa zona que vamos a darle un manejo adecuado. Deben tener un plástico por encima, nosotros debemos estarle regando cal, debemos estar aplicando algún insecticida para evitar proliferación de moscos, mosquitos, cualquier tipo de insectos que puedan llegar a generar un problema fitopatológico o entomológico en nuestro cultivo. Debemos hacer un manejo adecuado de esos residuos. Para eso yo debo tener un protocolo de manejo de residuos. Si yo tengo un protocolo de manejo de residuos, sé qué voy a hacer con cada uno y la disposición de cada uno de esos productos de material vegetal. Ya lo que es disposición de material químico, ya de eso se trata, debe ir dentro de las capacitaciones. ¿Qué voy a hacer con ese material? Lo debo perforar, lavar 3 veces, realizar un triple lavado, realizar una perforación y guardarlo en una zona específica para que después la empresa encargada de la recolección de ese tipo de productos se lo lleve y yo haga una disposición correcta. No puedo generar contaminación en mi finca de ese tipo de material. Antes de entrar al cultivo tengo que tener una zona de desinfección de calzado que garantice que cualquier persona externa no me vaya a traer un problema fitosanitario, sino que se desinfecte de una vez los pies. Todo esto lo tengo que tener muy en cuenta, presente, que esté bien organizado para poder yo radicar los documentos, ¿sí? Tengo que tener un área donde voy a almacenar temporalmente la fruta. Bueno, desde el 2018 venimos trabajando de la mano con un programa que se viene desarrollando entre la Gobernación de Cundinamarca y la empresa Life System Technology para el mejoramiento de nuestras frutas de exportación. Venimos bajo el acompañamiento del ingeniero Diego Ramírez y del ingeniero Juan Carlos Pinzón para todo el proceso de implementación. Bueno, estamos en el área de acopio temporal de la fruta. Como dice la norma, nosotros tenemos pues que tener aisladas las canastillas debidamente estivadas para que no haya contacto directo con el suelo y pues toda la señalización para que el operario también y las personas que están involucradas en el proceso mantengan este sitio aseado y limpio. Pensemos que si hay algún problema en nuestra post cosecha, la fruta la vamos a llevar a una empresa que allá van a hacer un proceso de selección, y si lleva algún problema, algún insecto, algún roedor, vamos a tener problemas con la calidad de nuestro producto. En la finca, ¿qué documentos debo tener? Si tengo un contrato con un ingeniero agrónomo, el ingeniero agrónomo cada vez que vaya a mi finca debe dejar un registro, debe realizar un monitoreo, debe estar escrito ese monitoreo. ¿Cuáles son los problemas fitosanitarios en la finca? Si tengo insectos o si tengo hongos, cuáles tengo y cómo los voy a combatir. Entonces, cuáles son las recomendaciones del ingeniero. Si me deja aplicaciones de productos fitosanitarios o de fertilizaciones, entonces el ingeniero realiza su recomendación, realiza su monitoreo, me deja todo escrito, y lo que hago simplemente es llevar un registro de aplicaciones fitosanitarias o de fertilizaciones o de alguna labor que el ingeniero recomendó, lo debo dejar plasmado. Es una garantía para todos en el momento que nosotros realizamos de manera adecuada y asertiva este tipo de registros, para garantizar que lo que nosotros estamos haciendo sea verídico, tenga una trazabilidad. Si hay algún problema que se presente, ya sea fitosanitario, de alguna aplicación o de algún producto o en alguna parte de la cadena, si hay contaminación, nosotros tengamos cómo verificar que realmente estamos haciendo las cosas bien. Una vez ya tengo todo este pool o toda esta documentación en mi finca, ya tengo estas adecuaciones, yo hago la radicación de estos documentos. Cuando yo radico los documentos, la puedo hacer de 2 maneras. De manera virtual, a través del ICA, del boot del ICA,
En internet lo podemos buscar así, BUD ICA, erradicación de documentos resolución 448, nos da el link donde podemos ingresar, nos registramos y podemos ingresar cada uno de estos documentos en formato PDF de manera organizada. La página nos va guiando cómo lo debemos hacer. Depende del área que nosotros estemos registrando, el precio varía hasta las 3 hectáreas, es menos de 50.000 pesos. Cuando son más de 3 hectáreas, el precio son como 148.000 pesos. Una parte importante en este proceso es el monitoreo y seguimiento de las trampas. Son 2 trampas importantes, una trampa Jackson. Estas trampas son de monitoreo más no de control. Lo que yo tengo que hacer es, en caso de encontrar alguna de estas moscas en alguna de las trampas que yo tengo implementadas en el cultivo, debo informar al ICA y debo tener un protocolo de manejo de estas moscas. Hay una trampa importante que es la trampa McFile. Esa trampa es de color amarillo, lleva proteína hidrolizada. Es un cebo, simplemente la mosca piensa que hay ahí alimento y pues la forma de la trampa hace que el insecto ingrese y no pueda volver a salir. La resolución me pide que cada mes de las deposiciones o de las recolecciones de esa mosca yo debo enviar unas muestras al ICA. Eso es parte de las responsabilidades que nosotros tenemos como productores, propietarios de una finca, productora de un cultivo de tipo exportación. Entonces ya tengo todo este pool de documentos, de infraestructuras, ya tengo las trampas, ya tengo todo listo. Entonces radico mis documentos y espero la visita de verificación del ICA. El ICA tiene unos tiempos para poder realizar la verificación de la documentación. Ellos verifican la documentación, programan la visita y en la visita ellos observan que todo esté acorde. Si tienen alguna observación que definitivamente se debe hacer una segunda visita, es criterio del ingeniero que va a visitar según la norma. Si hay algún punto que se está incumpliendo, se hace una segunda visita o simplemente si nosotros tenemos todo en regla, pues simplemente el registro se aprueba. Ya aprobamos nuestro registro, más o menos pasa un mes para obtener una resolución de exportación, que esa resolución es la que va marcada en las cajas de exportación que nos da la trazabilidad. Entonces si hay un problema en Europa, simplemente miran el número de la resolución y entonces ellos saben de qué finca va esa fruta, ¿sí? Es importante por temas de trazabilidad, por temas de seguimiento, todo este proceso de la resolución del ICA y el seguimiento que se debe hacer. Límites máximos de residuos, LMR y certificaciones internacionales. Buenos días, mi nombre es Jessica Vaquero, soy ingeniera agrónoma encargada de implementar sellos internacionales. Actualmente me encuentro en la ejecución del proyecto Frutas y Hortalizas de la Gobernación de Cundinamarca y la empresa LST. Una vez realizado el registro del predio ante el ICA, el agricultor exportador busca certificaciones internacionales que le permitan el acceso a mercados de exportación. Como segundo paso, el productor deberá seleccionar un sello que sea visible internacionalmente. Actualmente existen diversos sellos, algunos de ellos son Global Gap, que es un sello de buenas prácticas agrícolas, o sellos como orgánicos, tanto para Estados Unidos, Canadá o Europa, los cuales cuentan con su propio sello. Dentro de este proceso de implementación de sello internacional, el productor debe identificar o contactar a un profesional idóneo que cuente con la experiencia sobre este sello internacional. Seguido de ello, junto con el implementador, se deberán hacer una serie de adecuaciones estructurales y documentales, las cuales acarrearán una serie de puntos de control dependiendo de la norma que se desee implementar. Después de haber hecho el proceso de implementación, tanto el implementador como el productor deberán acercarse a un organismo de certificación con el cual establecerán un lazo comercial. En el departamento de Cundinamarca, las certificadoras internacionales de mayor presencia son Ceres, Kiwa y EcoCert. Después de haber firmado el contrato con el organismo de certificación, se procederá a agendar y a realizar la auditoría. ¿Qué es una auditoría?
La auditoría es el proceso de revisión exhaustivo del cumplimiento de los requisitos de la norma bajo la cual se va a certificar. Después de realizada la auditoría y haber cumplido con todos los requisitos de la norma, se obtiene la certificación internacional, lo que le permitirá acceder a mercados internacionales o ser más visibles para ellos. La norma Global Gap es una norma de buenas prácticas agrícolas que contempla 4 aspectos básicos. El primero es el medio ambiente, el segundo es la inocuidad, el tercero es la seguridad y salud de sus trabajadores y el cuarto es la trazabilidad de los productos. La certificación Global Gap General cubre medio ambiente, incluyendo biodiversidad, inocuidad alimentaria y trazabilidad, salud, seguridad y bienestar del trabajador. Incluye el manejo integrado del cultivo, MIC, manejo integrado de plagas y enfermedades, MIPE, manejo integrado del riego y la fertilización, MIRFE, análisis y puntos críticos del control, HACCP y sistemas de gestión de calidad, SGC. La norma Global Gap contempla una serie de evaluaciones de riesgos. La primera de ellas es manejo de sitio. En esta evaluación de riesgos se deben contemplar todos los riesgos o posibles peligros que se encuentren dentro y fuera de la granja. Como aspectos generales, la norma nos pide que contemplemos la contaminación del agua, del suelo, o podemos contemplar las derivas frente a una aplicación de plaguicidas. ¿Qué es una deriva en la aplicación de plaguicidas? Se denomina deriva al desplazamiento de la aspersión de un plaguicida fuera del blanco, generado por vientos o por falta de adherencia. En la parte de suelos también se contempla la contaminación por residualidad de usos anteriores en plaguicidas o herbicidas. En el tema de aguas debemos contemplar algunas contaminaciones por personas externas o animales que puedan dañar la calidad de nuestra agua. Por lo mismo debemos contemplar análisis microbiológico de aguas y físico-químico. De esta forma tendremos caracterizada nuestra agua y si es de ser necesario podemos corregir o modificar este tipo de calidades y también limitar o reducir nuestros riesgos. La norma Global Gap requiere análisis físico-químicos y microbiológicos de los suelos y aguas de riego. Los análisis microbiológicos permiten identificar riesgos de bacterias y hongos fitopatógenos que pueden afectar la sanidad del cultivo. En el laboratorio de microbiología del LST tenemos varios enfoques. Uno de ellos es tal vez el más conocido dentro del ámbito de la agricultura y es sanidad vegetal. Recibimos muestras de material vegetal y de suelo para identificar posibles fitopatógenos. Entonces se analizan las muestras, se procesan, se pasan por medios selectivos y no selectivos para identificar los microorganismos que están creciendo ahí. Una vez son aislados los microorganismos, se les realizan diferentes pruebas bioquímicas, metabólicas y en algunos casos moleculares para dar puntualmente cuál es el agente causal de cierta sintomatología o cierta enfermedad que puede presentar el cultivo, bien sea que ya se esté manifestando o si queremos ver cómo está el suelo antes de que se plante y para prevenir futuros problemas, también se realiza el mismo ensayo. Entonces se revisa el suelo y se buscan qué patógenos de interés están en el suelo para tratarlos antes de realizar la siembra y así evitar que hayan problemas a largo plazo. Hacemos identificaciones de hongos fitopatógenos, de bacterias y también de nemátodos u otras plagas que puedan afectar el cultivo.
con eso se preparan y se toman las medidas pertinentes. Sin embargo, esta no es la única parte importante de la microbiología dentro de los cultivos. La microbiología en el suelo es sumamente importante. Entonces, también realizamos caracterización microbiológica del suelo y de la rizósfera de algunas plantas. Entonces, eso lo que nos ayuda a saber es qué tan saludable está el suelo, y eso tiene una influencia grandísima y muy significativa en el desarrollo y en el rendimiento que va a tener el cultivo. Identificamos microorganismos de interés particular, de cierto interés metabólico, por ejemplo, fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fosfato, productores de sideróforos, microorganismos que nos ayuden a hacer soluble diferentes metales como el potasio y el hierro, que son sumamente importantes para las plantas, y eso nos ayuda también a entender qué tan bien se está manejando el suelo y qué prácticas probablemente se deban modificar o aplicar para tener un mejor cultivo y una mejor producción. También realizamos análisis de aguas. Las aguas muchas veces son un poco dejadas de lado después de cierto punto en los cultivos, y son muy importantes, no solo porque por normativa nacional e internacional estas deben tener ciertas características microbiológicas para evitar futuros problemas sanitarios, sino pues también por salud del cultivo. Hay muchas veces que tienen cierta presencia de un patógeno y han tenido muchas soluciones y han buscado y no encuentran el origen del microorganismo, y muchas veces está en los cuerpos de agua maltratados. Entonces eso es otro de las actividades que realizamos en LST. También realizamos a partir de microorganismos de interés cierto mejoramiento y cierto acondicionamiento para garantizar que este producto y que este microorganismo tenga la efectividad que necesitamos en campo. Entonces muchas veces se somete a diferentes condiciones de salinidad, de desecación, entonces medimos la actividad del agua de los productos para garantizar que el microorganismo va a seguir vivo y va a seguir 100% viable y en su mejor condición. Entonces son sometidos a estas condiciones para después que en campo tengan exactamente el mismo resultado que nosotros tuvimos en una situación más controlada en el laboratorio. Esas son principalmente las actividades que realizamos dentro del laboratorio de microbiología. Otra evaluación de riesgos que la norma Global Gap nos solicita contemplar es la de higiene. En esta evaluación de riesgos debemos evaluar todos los posibles contaminantes de los trabajadores hacia el producto que se comercializará. Por ello mismo debemos establecer estos riesgos. Uno de los riesgos que contemplamos normalmente es de los trabajadores, tanto en la ropa como en las manos. Es por ello que debemos solicitar a los trabajadores ingresar con atuendo adecuado y en buen estado. Adicional, debemos establecer unos procedimientos junto a la evaluación de riesgos de higiene. Estos procedimientos pueden ser básicos. Un ejemplo de ello es el lavado de manos. Dentro de ello, la norma nos solicita utilizar jabón incoloro, inoloro, gel inoloro, incoloro. Adicional, suministrar al trabajador papel higiénico y toallitas de mano para poder garantizar un lavado correcto de manos, y adicional, el uso adecuado del sanitario. Esto ya va más referente a la tercera evaluación de riesgos, que es la de salud y seguridad de los trabajadores. En ella la idea es reducir a mínimo los riesgos que como trabajador se puedan adquirir en el proceso de ejecución de las labores diarias. Es por ello que nosotros debemos establecer, y si es necesario y la evaluación de riesgos lo exige, facilitar instrumentos que reduzcan los riesgos del trabajador. Dentro de ellos, si el trabajador dentro de sus labores diarias debe ejercer o levantar cargas, es nuestro deber como productores establecer un procedimiento de levantamiento adecuado de peso. Dentro de todos los procedimientos se debe hacer capacitaciones. Dentro de ellas se dará la facilidad al trabajador de conocer cuál es el uso adecuado tanto de las estructuras
como el accionar y el actuar dentro del predio. Si bien la norma nos hace contemplar el agua como un riesgo en la primera parte, en la evaluación de manejo de sitio, nos dice que la volvamos a contemplar de manera individual. Es por ello que existe o debe elaborarse una evaluación de riesgos de agua precosecha. En esta evaluación de riesgos vamos a contemplar todos los aspectos dentro de la granja que puedan afectar la calidad del agua, ya que el agua puede ser un foco de riesgo tanto físico, químico como microbiológico y por ende puede afectar la calidad de nuestro producto que se va a exportar o que se va a comercializar. A continuación presentaremos un contexto normativo sobre los límites máximos de residuos, el concepto de periodo de carencia y del Códex Alimentarios o Código de Alimentos. Veamos primero qué es un residuo de plaguicida. Un residuo de plaguicida es cualquier sustancia presente en alimentos como consecuencia del uso de un plaguicida químico. El término incluye no solo al ingrediente activo del plaguicida, sino cualquier compuesto o sustancia contenido en el plaguicida que haga parte de su formulación, tales como aditivos, coadyuvantes, productos de reacción, metabolitos o impurezas que se determine que tienen importancia toxicológica. Los residuos pueden originarse entonces por el ingrediente activo y o por ingredientes de la formulación del pesticida. Con esto en mente, veamos el tema de los límites máximos de residuos. La ingesta de residuos químicos frecuentemente genera consecuencias en la salud de las personas, la mayoría de las veces a mediano y largo plazo. Por tal razón, los países con el objetivo de encontrar soluciones para proteger la salud de sus pueblos y establecer políticas sobre la protección al consumidor, buscan la forma de definir y regular la cantidad máxima de residuos en los alimentos que con base en el conocimiento más actualizado no lleguen a afectar la salud humana. Así nace la necesidad de establecer límites máximos de residuos para plaguicidas y otras sustancias tóxicas. El objetivo común es que las cantidades de residuos halladas en los alimentos deben ser inocuas para los consumidores y lo más bajas posible. Veamos las definiciones textuales sobre límites máximos de residuos. El límite máximo de residuos de plaguicidas, LMR, es el nivel máximo de residuos de plaguicidas que se permite legalmente en los alimentos, tanto en el interior como en la superficie, cuando estos han sido objeto de aplicación de plaguicidas. El límite máximo de residuos es la concentración máxima de residuos legalmente permitida en un producto alimenticio. Los valores de referencia de los límites máximos de residuos los fija la Comisión del Códex Alimentarios con base en resultados de investigaciones de la comunidad científica mundial con métodos validados y acreditados. Los límites máximos de residuos de referencia se fijan para cada cultivo y para cada uno de los plaguicidas. Las investigaciones para la fijación de los límites máximos de residuo de referencia frecuentemente cuentan con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, para garantizar neutralidad, objetividad, transparencia e idoneidad en la realización de los estudios. Los resultados se hacen públicos en el sitio web del Códex Alimentarios. El Códex Alimentarios es la compilación de todas las normas, directrices y recomendaciones sobre alimentos de la Comisión del Códex Alimentarios. La Comisión del Códex Alimentarios es el más alto organismo internacional en materia de normas de alimentación. La Comisión es un organismo subsidiario de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y de la Organización Mundial de la Salud, OMS. El Códex Alimentario se creó para proteger la salud de los consumidores,
para garantizar comportamientos correctos en el mercado internacional de los alimentos y coordinar todos los trabajos internacionales sobre normas alimentarias. Las normas del Codex Alimentarius se basa en sólidos resultados científicos y están aceptadas como puntos de referencia con base en las cuales se evalúan medidas y reglamentos nacionales. La Comisión del Codex Alimentarius es un organismo intergubernamental abierto a todos los países que son miembros o miembros asociados de la FAO y de la OMS. Cuentan en la actualidad con 165 países miembros que representan más del 98% de la población mundial. El Codex Alimentarius se ocupa y publica no solo los límites máximos de residuos, también tienen en cuenta que los alimentos pueden estar sujetos a contaminación nociva como la de las bacterias patógenas y otros contaminantes de los alimentos que pueden causar problemas de salud crónicos o agudos. Brotes de enfermedades ligadas a la alimentación pueden perjudicar también el comercio y el turismo de un país y llevar a la pérdida de ingresos y de empleos. La prevención de la contaminación de los alimentos es el mejor punto de partida en la calidad de los alimentos. El Codex Alimentarius ha establecido unos códigos internacionales de comportamiento en materia de higiene de los alimentos y otras directrices para la correcta producción y la correcta manipulación de los mismos. A nivel país, para el consumo interno con el objeto de proteger a su población, cada país establece sus límites máximos de residuos para cada producto alimenticio y para cada pesticida químico. Los países también pueden o tienen la posibilidad de adoptar los límites máximos de residuos de referencia que da el Codex Alimentarius, pero conservan la libertad de fijar los propios niveles de residuos según sus necesidades. Por tal razón, cuando vamos a exportar productos alimenticios frescos o procesados a un país determinado o a un bloque económico como la Unión Europea, debemos cumplir la normativa del país o del bloque económico destino, porque son sus habitantes quienes van a consumir nuestro producto. Con respecto a un par de ejemplos que muestran cómo cada país, o en este caso cada bloque económico, tiene la libertad de regular sus límites máximos de residuos, voy a mencionar algo muy reciente. Por medio de lo dispuesto en el reglamento 677 del 29 de abril del 2019 de la Comisión Europea, se decidió no renovar la aprobación de la sustancia activa propiconazol. Por medio de esta resolución, se fijó los límites máximos de residuos de esa sustancia en 0,01 miligramo por kilogramo. Es decir, se fijó en el límite de detección de los equipos de análisis químico más modernos. Esta disposición va a entrar en vigencia el 2 de septiembre de este año, del 2021. Probablemente otros países tenemos la referencia todavía que nos da el Codex Alimentarius. La adoptamos y que es en todo caso superior a 0,01 como acaba de adoptar o de definir la Comisión Europea. Algo muy parecido, prácticamente idéntico, acaba de suceder también con otra molécula, otro principio activo, el clorotalonil. Exactamente lo mismo. El límite máximo de residuo que la Unión Europea le fijó es 0,01 miligramo por kilogramo, que significa exactamente el límite de detección de los aparatos más modernos en análisis químico. Entonces, es decir, es como prohibir su uso. En todo caso,
Si queremos exportar a cualquier país de la Unión Europea, no podemos usar estos productos que acaban de ser prohibidos, estos 2 ingredientes activos. Eso es cuando los exportadores preguntan por qué, siendo yo colombiano, tengo que cumplir la reglamentación de Europa. Es por esa razón, porque cada país fija sus límites máximos de residuos para consumo interno. Así que la producción propia o la producción en otro país que llegue para consumo interno tiene que cumplir las normas de cada país. Una pregunta muy frecuente es qué pasa con los residuos cuando la cáscara o la piel de la fruta o la hortaliza no se consume, no es comestible. La respuesta a eso es que las metodologías mundialmente aceptadas y validadas para la determinación de los límites máximos de residuos establecen que los análisis deben realizarse con la cáscara y la pulpa, así la cáscara no se consuma. Veamos acerca del periodo de carencia y el periodo de seguridad. El periodo de seguridad en la aplicación de plaguicidas es el tiempo mínimo que debe transcurrir entre el momento de la realización de una aplicación y la entrada de las personas al lote que se aplicó, sin que corran riesgos de intoxicación a causa de los residuos de agroquímicos que permanecen en el ambiente. Y el periodo de carencia es el tiempo mínimo que debe transcurrir entre la última aplicación del plaguicida o de plaguicidas y la cosecha del producto, para garantizar que el plaguicida aplicado se haya degradado y sus residuos en el producto cosechado no superen los límites máximos permisibles según el códex o según el país de destino. El periodo de carencia depende de la clase de plaguicida aplicado y de los productos objeto de la cosecha. Por ejemplo, es muy usual ver que el periodo de carencia es más largo en los productos agrícolas que se consumen frescos, como son las frutas y las hortalizas que nos ocupan en este caso. Es muy escasa la información que se obtiene sobre los periodos mencionados en forma específica para los diferentes productos, debido a que los productores de los plaguicidas no siempre adjuntan en la hoja de seguridad esta valiosa información. Pero en forma general se afirma que la mayoría de los plaguicidas de uso corriente tienen un periodo de seguridad entre 12 y 24 horas. El periodo de seguridad depende, por supuesto, de la toxicidad del plaguicida aplicado, de la dosis, la formulación del producto, de la tasa de degradación del plaguicida, qué tan rápido se degrada, de las condiciones ambientales, puede depender de temperatura, de la humedad, del viento, y además del grado de contacto de los trabajadores con las plantas tratadas, con el cultivo tratado. Cada producto en diferentes condiciones ambientales tiene un periodo de carencia y de seguridad diferente. Próximamente el ICA en Colombia exigirá los periodos de carencia y de seguridad determinados localmente y no referenciados como a través de estudios hechos en otros países. Eso es una normativa que va a entrar en vigencia en los próximos meses o semanas porque el conocimiento sobre la degradación de los plaguicidas simplemente ha demostrado que tienen diferentes velocidades de degradación o cinéticas de degradación en diferentes agroambientes. Por esa razón, el ICA va a exigir esas medidas localmente. Por último, quiero llamar la atención sobre un aspecto muy importante. Los productos biológicos para el control fitosanitario y la productividad del cultivo
cuyos ingredientes activos son microorganismos naturales y vivos de grado de toxicidad muy bajo y cuyas formulaciones se elaboren con ingredientes naturales internacionalmente reconocidos como no nocivos y de muy bajo impacto ambiental, no dejan residuos, así que no cuentan dentro de los límites máximos de residuos y no requieren periodo de carencia. Es una importante ventaja del uso de este tipo de productos biológicos en el cultivo, en cultivos de exportación y en el cultivo de consumo interno, teniendo en cuenta además que la eficacia en campo es alta y es comparable a la de los productos químicos. De esta manera damos por culminada la sesión número 2. Agradecemos la atención brindada.